Es el momento de analizar y comentar en profundidad los temas que han ido marcando la actualidad nacional e internacional durante la semana. Para eso nos acompañan Dolores Serrat, bienvenida. Hola, buenos días. Y también está con nosotros José Ángel Jimeno, bienvenido. ¿Qué tal? Encantado. Pues tenemos 3 temas apasionantes e intensos por delante. Este es el primero de ellos. El llamado procés para lograr la independencia de Cataluña llevó a 8.000 empresas a abandonar Cataluña y eso los indepes no lo perdonan. ABC. Junts condiciona su apoyo a imponer sanciones a las empresas que se marcharon de Cataluña en 2017. Eldiario.es. Junts reclama multar a las empresas que se fueron de Cataluña. Un año después, logran que los bancos que se fueron regresen. 20 minutos. La Fundación La Caixa y Criteria regresan a Barcelona tras 7 años. Europa Press. Banco de Sabadell oficializa la vuelta de su sede social a Cataluña. ¿Por qué toman esta decisión en estos momentos? El País. El Sabadell acuerda volver a Cataluña porque ya no se dan las circunstancias que motivaron su marcha. ¿Ha sido una contraprestación del Sabadell a Moncloa por su apoyo frente a la OPA del BBVA? ¿Qué pasará con las otras 8.000 empresas que se trasladaron? ¿Cómo se les presionará? ¿Con multas? ¿Qué piensan nuestros invitados? Comenzamos con la opinión de Dolores Serrat. Bueno, primero, nada ocurre por casualidad. Y es verdad que esa vuelta, por lo menos hasta ahora, de lo que es el Banco Sabadell y lo que es la Fundación La Caixa y su brazo inversor Criteria a Cataluña, de momento le dan un espaldarazo a Illa, eso es indudable, e indirectamente a Moncloa. Pero como digo, como nada ocurre por casualidad, uno tiene que pensar qué puede haber detrás de ello. Y el caso del Sabadell y de la Caixa es muy distinto. En el caso del Sabadell, evidentemente, puede haber esa connotación política. La vuelta en enero se empieza a anunciar cuando el Sabadell está envuelto en esa OPA por parte del BBVA y necesita el apoyo del gobierno pues, para seguir siendo lo que es. Pero por otra parte, el Sabadell es un banco puramente catalán, un banco puramente de raíz catalana. Si nos vamos a la Caixa, la cuestión es distinta porque vuelve la Fundación La Caixa y su grupo inversor, un grupo inversor que es el principal inversor en las empresas del Estado. Por lo tanto, también hay allí intereses económicos que en estos momentos no conocemos. Pero de momento lo que nos vuelve es CaixaBank, porque la situación del CaixaBank actual es muy distinta de la situación del CaixaBank que salió de Cataluña en el año 2017 cuando se fue a Valencia, porque aparte de haber se unido en el año 2008, haber absorbido a Caja Valencia, ya estando en Valencia han absorbido a lo que es Bankia, que era la unión de Bancaja con Caja Madrid. Por lo tanto, en estos momentos el accionariado de CaixaBank es totalmente distinto y además la sede de Bankia estaba en Valencia. Por lo tanto, eso ya no es tan fácil que vuelva a Cataluña. Es cierto que la sociedad catalana, desde los empresarios a los sindicatos, han visto como una cosa muy buena, ¿no?, la vuelta de los bancos a Cataluña, porque piensan que eso puede ser el motor de atracción para la vuelta de otras empresas. Yo creo que para cantar victoria primero habrá que esperar, porque el saldo sigue siendo negativo. Todavía siguen saliendo empresas de Cataluña y en este último año, si no tengo mal los datos, y seguro que José Ángel lo precisará todavía más, han salido como 340 empresas de Cataluña. Por lo tanto, todavía es mucho más lo que sale que lo que entra, pero evidentemente es un gesto y no cabe ninguna duda que en Cataluña, aunque sea en apariencia, las cosas han cambiado. Es verdad que Illa no tiene nada que ver con lo que eran los dirigentes independentistas, pero está marcado por el independentismo, no solo Illa, sino que también el gobierno de España. Por lo tanto, son esclavos o rehenes de sus socios. José Ángel. Sí, bueno, la vuelta del hijo pródigo, en este caso de la hija, ya no pródiga, sino prodigio, porque la Caixa la Fundación Caixa y el grupo Criteria son de armas tomar. Es decir, no son grandes holdings, son los que ponen nombre en el mapa. Criteria es la parte inversora de la fundación
la que trata de conseguir rendimientos para la Fundación Caixa, pero es una herramienta inversora potentísima. 30% en Naturgy, pues también un porcentaje muy elevado en Caixa, también en Telefónica, es decir, tiene una participación muy importante. Estamos hablando de una vuelta muy potente. El dato lo ha dicho muy bien Dolores. El saldo en el año pasado fue negativo, es decir, se marchan más empresas de Cataluña que las que vuelven. Lo que pasa es que evidentemente hay que analizar muy bien las causas, ¿no? ¿Por qué se ha producido eso? Bueno, en primer lugar, porque yo no sé si, como dicen el Sabadell o como ha podido decir la Fundación, las cosas han cambiado. Y esto me recuerda a lo de la vuelta a la normalidad del COVID, ¿no? Que se decía, bueno, pues queremos volver a lo de antes. Bueno, es que lo de antes, pues depende, ¿no? Depende cómo estabas antes. Lo que querías es que se acabara el COVID. Pues lo mismo pasa, ¿no? Efectivamente, la vuelta a lo de antes, la situación no es la misma, pero la situación en Cataluña sigue siendo complicada. Esa normalidad no es una normalidad muy normal, punto número uno, por mucho que digan que efectivamente no está como en el año 2017. Eso es claro, pero esa normalidad no es bonita. En segundo lugar, porque en el mismo acuerdo de negociación entre Junts y el Gobierno está que las empresas catalanas que se habían marchado volvieran. Incluso Junts planteaba sanciones, es decir, está dentro de los esfuerzos del Gobierno hacer regresar a las empresas. Y esto es una falta de neutralidad muy importante con otras comunidades autónomas, porque qué bonito es que Barcelona sea un motor en la economía nacional, pero ¿por qué tiene que ser a costa de Valencia? ¿O por qué tiene que ser a costa de Baleares? ¿O por qué tiene que ser a costa de Alicante? ¿Por qué el ministro de Economía tiene que hacer gestiones o tiene que dedicar parte de su tiempo a que las empresas que se han marchado por las razones empresariales que sean vuelvan a determinada comunidad autónoma? Eso no es una neutralidad del Gobierno, porque el Gobierno está fundamentalmente volcado en gran parte de su tiempo en satisfacer los intereses de Cataluña. Y un tercer dato, y esto es importante. Cuando se eliminó el impuesto a las energéticas, es curioso que no se eliminara el impuesto a la banca, y no se eliminó, salvo en el País Vasco y Navarra. País Vasco y Navarra, en las que las entidades bancarias que tuvieran su sede social en el País Vasco y Navarra podrían bonificar ese impuesto. Es curioso que hay una entidad bancaria muy poderosa que tiene su sede también en el País Vasco. Pero en Cataluña realmente la sede de la Caixa, que es el número 1, pues está en Valencia. Por tanto, volvemos a marcar otra vez las cartas. Es decir, permitimos que determinadas empresas, en función de dónde están radicadas, puedan bonificar el impuesto a la banca. Es decir, el impuesto a las energéticas hay que quitarlo, pese a que le sepa muy mal a Podemos, porque Repsol está en el País Vasco, y el impuesto a determinadas empresas o entidades bancarias que están en el País Vasco, sí. El gesto es evidente, ¿no? Es decir, como hay determinados bancos que no están todavía en Cataluña, si volvieran a Cataluña, esto también sería moneda de cambio. Lo que ha hecho la Caixa es un movimiento interesante, es decir, ha mandado, como muy bien ha explicado Dolores, la Fundación y el Grupo Inversor, pero la entidad bancaria, con sus depositantes y clientes, permanece en Valencia. Es decir, trata de ponerle, como se suele decir, una vela a Dios y otra al diablo. Pero las explicaciones que pedía Dolores pueden estar ahí. Es decir, primero, la normalidad es extraña, se marchan todavía más empresas, pese a el esfuerzo notable del Gobierno en atraerlas, incluso contemplando la posibilidad de sanciones y, por supuesto, con un Gobierno volcado, tanto a nivel regulatorio como a nivel de ministerial, para que esas empresas vuelvan. Bueno, pues yo creo que está claro que hay un trasfondo político. Además, en el caso de la Fundación La Caixa, es una decisión personal de su presidente, que se aprobó luego por unanimidad en el Consejo, pero que evidentemente no hay que ser muy listo para ver que tiene que haber un trasfondo político, que es una situación de conveniencia, sobre todo porque las razones por las que salieron se han aplacado, pero no han desaparecido. El independentismo sigue activo
y desgraciadamente el gobierno de España está a merced, sobre todo de lo que dicen los grupos independentistas, y ya está a merced del gobierno de España. Por lo tanto, hay una concatenación de intereses políticos, pero yo también entiendo que en Cataluña en esos momentos lo quieran vender pues como un éxito. Al fin y al cabo, en apariencia es lo que parece, pero veremos qué consecuencias trae para los demás. Y no hemos escuchado nada de lo que opinan en Baleares, ¿no?, con respecto a que, porque al fin y al cabo el pensamiento es de, oye, ustedes me han utilizado, aunque es cierto que estaba la sede, pero los trabajadores seguían en Barcelona, ¿eh? Fue esos traslados un poco extraños, ¿no?, de que se traslada a la sede social, pero el trabajo se sigue haciendo desde Barcelona. Cuestión distinta es lo de CaixaBank. CaixaBank es mucho más complicado, me parece, y que tiene mucho más trasfondo. Y luego Criteria es el principal grupo inversor del gobierno, es que tienen todas las empresas públicas. Solo hay que ver el último movimiento en Telefónica. Es un señor que es miembro del consejo de la Fundación La Caixa y es una persona totalmente afín al gobierno. Por lo tanto, que hay connotaciones políticas no cabe la menor duda, pero habrá que ver si además consiguen lo que se quiere conseguir, que es la atracción de nuevas empresas que vuelvan, que habían salido, que vuelvan a Cataluña, y veremos si aplacan a Junts para que no las multe, porque también está ahí la amenaza, ¿no?, de los que vuelvan, habrá que multarlos o de alguna manera castigarlos por traidores. Claro que llama la atención también, ¿no?, esa intervención de la política en decisiones supuestamente empresariales, y está bien bucear y rascar y ver en qué invierten estos grupos, a quién pertenecen, de dónde son, para entender un poquito mejor esta realidad, este panorama. Sí, esa intromisión siempre se ha producido y siempre se producirá, porque el poder económico y el poder político pues están entretejidos, ¿no? Evidentemente los ciudadanos tenemos que ser muy conscientes de esa situación y pedirle a los políticos, que son nuestros representantes, evidentemente que controlen también al poder económico y que no se entremezclen. Eso lo ha dicho muy bien Dolores, de los últimos movimientos muy delicados, ¿no?, que se han producido, por ejemplo, en otras entidades, Telefónica, cuando hace pocos meses el gobierno invirtió más de 2.000 millones de euros en comprar acciones. Pero ese es otro tema, ¿no? Me sorprende también de este movimiento que determinadas instituciones catalanas y determinados políticos quieran que todos los bancos, etcétera, están en Cataluña. Me sorprende porque cuando se dice que pues que el Senado o que determinadas instituciones de España están distribuidas, sí, estén distribuidas fuera de Madrid, pero cuando determinadas empresas tienen que estar, que estén todas en mi casa y las tenga todas bien controladas. Es decir, eso de la dispersión institucional depende de la zona. Depende de la zona. Y vuelvo a repetir, a mí lo que me sorprende es que la mayoría de temas, o gran parte de los temas en política nacional, dependen exclusivamente de una comunidad autónoma, que es Cataluña. Si analizamos las últimas noticias más importantes que se han producido en las 2 o 3 últimas semanas, estamos hablando, por ejemplo, de la quita al FLA, con 17.000 millones de euros, que luego ha derivado en quitas adicionales a otras comunidades autónomas, pero se sabe dónde empezó. O meses anteriores, la creación de una agencia fiscal catalana, o ahora el tema de la inmigración. Es decir, ¿cuánto tiempo dedica el gobierno y los ministros a tocar a una comunidad autónoma? Esto es una situación desleal. Lo decimos desde Aragón, ¿no?, que hay gobiernos pues que trabajan y muchas veces, pues como se suele decir, el bien no hace ruido y el ruido no hace bien, que van trabajando pero con las cartas marcadas. Es decir, cuando se habla de motores económicos, ¿por qué Andalucía no puede ser un motor económico? ¿Por qué no lo pueden ser las Islas Baleares? ¿Por qué no lo puede ser Valencia? ¿Por qué no lo puede ser Aragón? Aunque tengamos poca población, ¿por qué no se pueden tener? ¿O por qué pues se ponen unas reglas del juego y todos somos iguales? Nuestra estructura constitucional, nuestra estructura parlamentaria es muy complicada y eso hace que determinadas comunidades autónomas extraordinarias, con personas muy emprendedoras, con mucha población, con una cultura y una geografía excelente, encima tengan más apoyo. Y eso es triste. Eso es triste en un país que quiere tirar en general para adelante. Es decir, que además de situaciones culturales, situaciones geográficas, incluso económicas de partida muy bien dotadas, encima reciban ese apoyo. Eso es una situación que el resto de españoles debemos mirar con mucho ojo. Pues José Ángel ha mencionado uno de los temas, el siguiente que nos ocupa. No salimos de las fronteras de Cataluña.
Y seguimos con nuestros vecinos del Este y su voraz apetito competencial. El partido de Puigdemont anuncia que Cataluña obtendrá las competencias en inmigración a cambio de retirar la moción de confianza a Sánchez. 20 minutos. El gobierno cierra un acuerdo con Junts para delegar competencias sobre inmigración. ¿Qué? ¿Pero no eran competencias exclusivas del Estado? 20 minutos. ¿Es posible delegar las competencias de inmigración a Cataluña? Artículo 149.1.2 de la Constitución Española de 1978. El Estado tiene competencia exclusiva sobre inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo. Desde Aragón, Azcón acusa a Sánchez de seguir desguazando el Estado. Heraldo. Aragón carga contra la cesión de las competencias. Es una ignominia. ¿Se trata de una nueva cesión de Sánchez para seguir unas horas más en Moncloa, como dice la oposición? ¿Qué responden ahora los ministros que hace unos días señalaban la inconstitucionalidad de la propuesta? ¿Cómo nos afecta en Aragón? ¿Pondrá Cataluña en Fraga una frontera para que no entren inmigrantes desde Aragón? ¿Qué hará Cataluña con los inmigrantes que no hablen catalán? ¿Los mandarán a Zaragoza? Analizamos ahora este asunto, comenzamos con José Ángel Jimeno. Pues la entradilla ha sido perfecta, ¿no? Ha puesto, como se dice, el toro en suerte. La verdad es que lo que es una indignidad es, y no por veces repetido, no hay que volver a repetirlo, ¿no? Que el gobierno tenga que ir a Bruselas a hablar de esto. ¿Por qué va a Bruselas? Pues todos lo sabemos. Porque en Bruselas está Puigdemont. ¿Por qué Puigdemont no está en España? Porque tiene causas pendientes con la justicia. Esto hay que repetirlo muchas veces. Es una indignidad, esa es la indignidad cero, la indignidad base, que el gobierno esté hablando con una persona que no puede entrar en España por la situación. Y con eso estamos negociando. En segundo lugar, cuando en el año 2017 algunos catalanes trataron de marcharse de España a nivel institucional, pues vieron que esa posibilidad pues era muy complicada. Ahora lo que existe es un movimiento diferente. Ahora lo que quieren es sacar a España de Cataluña. Es un movimiento diferente, es tratar de quitar todas las instituciones del Estado de Cataluña. Entonces es el mismo camino. Y aquí nos planteamos efectivamente lo que se estaba diciendo en la entrada. Pero primero, ¿qué Estado queremos si ya no somos o no queremos controlar nuestras fronteras? ¿Qué Estado queremos si ya no queremos controlar nuestra fiscalidad? ¿Qué Estado queremos? Si, bueno, ya ¿qué tenemos que hacer? Ceder la defensa, etcétera. ¿Qué falta más? Es decir, es que esto es de base, es radical. ¿Qué Estado quiere tener España? Pues España en estos momentos, por este gobierno, no sabe qué Estado quiere. Es decir, el Estado que quiere o que le dejen será el que le dejen pues las fuerzas que le apoyen. Y esto es efectivamente muy triste. Como muy triste fue las declaraciones de muchos ministros, en especial la ministra portavoz. A mí me sorprendió la preclaridad con la que habló la ministra portavoz, ministra de Educación y también secretaria general en Aragón. La verdad es que me sorprende, con tanto cargo y trabajo, la claridad manifiesta que tiene para interpretar las cosas que muchos de los juristas más importantes de este país pues no han terminado de interpretar. Estoy hablando del artículo 149 que dice que el Estado, como no puede ser menos, tiene unas competencias exclusivas, y la ministra pues dice que el artículo 150 pues que permite cualquier competencia delegarla o transmitirla. Bueno, es que es sorprendente, ¿no? Primero, el artículo 149 es bastante claro, y el 150 también dice en función de su naturaleza podrán ser traspasadas. Pero bueno, esto ya es violentar la Constitución o intentar violentarla. Yo creo que este periodo de Sánchez en España, ahora porque ya evidentemente no se editan libros, o sobre todo libros económicos o libros constitucionales, va todo o muchas de las cosas en digital, ¿no? Pero habría que crear una separata especial en otro color de todas las mutaciones constitucionales y todas las violencias contra la ley que se están produciendo durante este periodo. Ya no solamente por la ley de amnistía, ¿no? Sino con cualquier medida que toma este gobierno que estruja cualquier condición, los reales decretos ley que podemos hacer, incluso esta medida, ¿no? Es decir, un artículo tan claro como el 149 que marca con toda claridad las competencias que tiene un Estado y que quiere determinar para funcionar y cede a las comunidades autónomas el resto, y que establece también la posibilidad de ir cediendo algunas, pero es que es la misma
misma integridad del país, la soberanía, la unidad, etcétera. Esa violencia contra la Constitución me recuerda a una frase de Pla en la que en determinados momentos en los países no hay leyes, solamente hay vencedores y vencidos. Esto es lo que parece. Parece que ya la ley, cualquiera de las leyes ya no valen. Simplemente hemos ganado las elecciones, tenemos el Tribunal Constitucional para adelante, porque es lo que nos piden nuestros socios, y vamos a cambiar esto porque nosotros hemos ganado. Dolores. Bueno, pues retomando el hilo, ¿no?, de lo que decía José Ángel, yo creo que en estos últimos gobiernos de Pedro Sánchez se han saltado ya todas las líneas rojas. Además, todas las líneas rojas que ellos mismos se habían marcado, porque cuántas veces nos habían dicho que hay competencias que no pueden ser transferidas a las comunidades autónomas porque son anticonstitucional. Pero a mí me recuerdan no a Pla sino a Groucho Marx. Yo tengo unos principios y si no le gustan o no me gustan los cambio. Y es lo que estamos viendo saltando todas las líneas rojas. Pero en el tema concreto del que estamos hablando, yo creo que hay una cuestión de forma y una cuestión de fondo, y están íntimamente entrelazadas. En primer lugar, como decía José Ángel, se negocia en Bruselas o fuera de España, pero no es una negociación de gobiernos. Es una negociación de partidos. Negocia el Partido Socialista con Junts. Si fuera una negociación de gobiernos, sería el Gobierno de España con el Gobierno de la Generalitat. Por lo tanto, es una servidumbre del Gobierno de España con el partido de Junts y con su líder, que, como bien contábamos, está fuera de España, no por voluntad propia, sino por necesidad. Y lo que han tenido que ceder para evitar esa moción de confianza que planeaba sobre el Congreso tenía un precio. Y el precio se llamaban transferencias en competencias de fronteras e inmigración. Es verdad que el artículo 149 de la Constitución es tan claro que había que buscar otra palabra. Y entonces, como tenemos un gobierno que es experto en relatos, hemos cambiado la palabra transferir por la palabra delegar. Pero no se han dado cuenta que es que en el 149 va explícito todo. Y es evidentemente no va solo con el 149 de la Constitución, sino que el tema de fronteras es dar a la comunidad autónoma de Cataluña entidad de país. Por lo tanto, va contra también el artículo 2 de la Constitución, que es el que marca la soberanía nacional y la unidad de España. Por lo tanto, hay un claro problema de constitucionalidad. Pero siguiendo con el tema de forma, esto va a llegar al Congreso de los Diputados no vía de un proyecto de ley marcado por el Gobierno, sino por vía de una proposición de ley introducida por el Partido Socialista. Y ese tiene otro truco legislativo, que es que con esa fórmula obviamos todos los informes consultivos preceptivos para la tramitación de un proyecto de ley, empezando por el informe del Consejo de Estado. Con lo cual nos vamos a enfrentar a una votación que vendrá sin ningún tipo de informe y que va a depender de la voluntad de los socios del Gobierno de estos momentos, donde el Gobierno va a tener también otro claro problema, porque Podemos y Sumar ya han dicho que no están de acuerdo con esas transferencias y la forma de la negociación. Pero voy a ir un paso más, y no es que me haya leído la ley, pero sí que he leído algún comentario de la ley. Y parece que en el texto articulado de la ley no hay ninguna definición clara sobre el tema de la exigencia del catalán a los inmigrantes, que no está tan claro cómo se va a definir el tema de los inmigrantes. Sí que está eso mucho más claro en el tema de la exposición de motivos. ¿Qué pasa? La exposición de motivos no es norma, por lo tanto no es aplicable. Y yo ya me pregunto si en ese juego de trileros a quién está engañando Pedro Sánchez y quién está engañando el Gobierno, si a los españoles o a Junts. Pero no se puede olvidar que en estos momentos Puigdemont está demostrando que tiene muchos menos límites y muchos menos escrúpulos de los que tiene el propio presidente de Gobierno. Y ahí estamos pues viendo cómo se rompe la unidad de España y además inmersos en otro tema mucho más grave, que es el tema de los cambios geopolíticos y geoestratégicos a nivel mundial, que mientras aquí estamos mirando una cosa, el mundo se está descomponiendo por otro lado, pero será el siguiente tema. Sí, la verdad es que a mí me sigue preocupando todas las tropelías constitucionales y legales que se realizan, porque en España suele suceder, y es posible que en el futuro se produzca, es altamente probable, pues habrá una alternancia política, ¿no?
que determinados usos parlamentarios se realicen, que sean comunes, que estrujar la ley, que no se respeten las formas, me parece muy mal para la calidad democrática. Porque eso da posibilidades a que el próximo gobierno pueda realizarlas, porque como se han validado por el gobierno actual, eso a nivel democrático y de los ciudadanos no nos debería gustar, porque lo dejamos a expensas no solamente de este gobierno, sino de próximos gobiernos, que determinadas formas de actuar contrarias a la ley, pues bueno, pues es una triquiñuela que ha podido tener paso y que posiblemente pues los tribunales o el Tribunal Constitucional lo permita. Por tanto, nuestra calidad democrática baje. Pero también voy al fondo del asunto. A mí me preocupa que se delegue una competencia como la inmigración a una comunidad autónoma. Yo creo que España, como país, tiene que tener un criterio de inmigración claro, y además así nos lo exigen nuestros compromisos. Por ejemplo, nuestro compromiso con la Unión Europea. Cuando firmamos en los consejos europeos o cuando estamos de acuerdo con determinadas medidas de la Unión Europea, el que firma allí no es la comunidad autónoma de Cataluña o la de Aragón, sino va el Reino de España, va el presidente del gobierno. Cuando tenemos acuerdos de coordinación a través de Frontex, lo que hace es que el gobierno de España garantiza y se responsabiliza de determinadas medidas. No una comunidad autónoma, no alguien que coordinado con la Guardia Civil, etcétera, realiza determinadas actividades. Además, si la fiesta, que sigo estando en desacuerdo, pero si la fiesta o determinadas fiestas se la pagaran determinadas comunidades autónomas, pues bueno, pues aún podría ser meridianamente aceptable, pero esto no es así. Para tomar las medidas, que parece ser que se llega a un acuerdo, se necesitan 1.800 mozos adicionales y eso, como es una transferencia o una delegación de competencias, lo tiene que pagar el Estado. Es decir, no solo transferimos una responsabilidad de nuestro país, una responsabilidad indelegable constitucionalmente, una responsabilidad que no podemos transferir a nivel internacional, sino que además pagamos porque otros los gestionen. Pero bueno, ¿para qué queremos gobierno? Es decir, ¿para qué queremos gobierno si no gobierna? Además es que parlamentariamente no puede gobernar, está imposibilitado, pero encima no quiere. Es decir, esto es absolutamente tremendo. Y un comentario con respecto. Sigo estando muy en desacuerdo que una comunidad autónoma, sea Cataluña, sea cualquiera, tenga materia de inmigración. La inmigración es una materia nacional y hay algunas comunidades que son especialmente radicales con la inmigración, por la razón que sea, no entro, ¿no? Pero Cataluña lo es. Es muy radical, incluso, no voy a decir con la inmigración española, Cataluña es una comunidad autónoma de España, pero toma medidas en materia lingüística o en materia de comercial o en materia personal de educación contra a favor de determinadas tendencias. Y que una comunidad autónoma que tiene esos rasgos radicales y puntos xenófobos pueda controlar la inmigración, ¿qué va a hacer con la inmigración? Es decir, ¿con qué valores va a coordinar o gestionar la inmigración? ¿Con que determinada inmigración sí que pueda entrar en el país? ¿Con la que determinada inmigración que tenga determinadas capacidades? No, eso lo tiene que marcar el gobierno nacional, tiene que haber un debate parlamentario, una estructura legal para todos, etcétera. No una gestión en función de los intereses de una comunidad autónoma con demasiadas tendencias xenófobas en su historia y en su momento. Eso posiblemente tenga una explicación política, ¿no? Hay determinadas tendencias en Cataluña, determinados partidos, Alianza Catalana, que está obteniendo buenos réditos electorales y por tanto hay un espacio que cubrir. Y políticamente a Junts, que es quizás la formación política más cercana a ese partido, no digo que sean iguales, pero más cercana ideológicamente, pueda tender a cubrirlas. Entonces, eso es muy delicado para los inmigrantes y para la inmigración en general. No me convence y, por tanto, me convence todavía menos que eso lo pueda tener no solamente la comunidad de Cataluña, sino la del País Vasco, la gallega y, en todo caso, la aragonesa. Bueno, pero es que además es que estamos hablando ya cogiendo el lenguaje del gobierno de delegación, cuando en realidad la voluntad es que a corto plazo sea una transferencia. Lo has dicho antes, José Ángel, la voluntad es que ya que Cataluña no ha podido salir de España, pues que España salga de Cataluña. Y la gran obsesión en estos momentos de los partidos catalanes es que la Policía Nacional y la Guardia Civil desaparezca de Cataluña. De momento los van a utilizar para formar a los Mossos de Escuadra en esas competencias, pero la demanda siguiente será su
su salida inmediata de Cataluña. Es verdad que el tema de la inmigración es un tema de carácter nacional y además en este caso también con repercusión europea, y es posible que lo que no podamos parar en España, porque en estos momentos el Tribunal Constitucional también está vendido a la suerte, pues lo tendrán que hacer los tribunales europeos. Pero eso es muy lento y mientras tanto la pregunta es ¿quiénes van a ser los inmigrantes en Cataluña? Y ellos lo han dejado claro, es inmigrante quien no ha nacido en Cataluña, y por lo tanto también entramos en la categoría de inmigrantes los españoles no nacidos en Cataluña, y el parámetro y la vara de medir va a ser el dominio del catalán. No tengas la menor duda que ese es la principal vara de medir, el ius sanguini, es decir, haber nacido en Cataluña, y la lengua. Y admitirán inmigrantes en tanto en cuanto sean necesarios como mano de obra y siempre que cumplan con el requisito del catalán. Esa es la clara voluntad. Y no me extraña que en esos momentos hay dos comunidades no de la derecha, como son Castilla-La Mancha y Canarias, que se han opuesto claramente también a esta ley, porque tienen graves problemas con la inmigración, quizá por distintas medidas, pero Canarias en estos momentos es una de las principales puertas de entrada en España de inmigración, con muchos problemas, y piensa que esa no es la solución. Y el paso siguiente de esa norma, ya lo digo, es hacer el pasaporte catalán. Y entonces ese es un tema que da mucho que ver, y el motivo de todo ello es claro, es ganar tiempo para seguir manteniendo la legislatura, y posiblemente detrás de ello, y todavía no ha salido, está el acuerdo para la aprobación de los próximos presupuestos, que no sabemos cuál va a ser el precio que le van a exigir. El problema es que en estos momentos lo que le favorece a uno de los socios perjudica a los otros, y eso genera una situación de debilidad. Y hay una gran costumbre en este gobierno, que perdió las elecciones, que cuando tiene un problema mira al Partido Popular para que le saque las castañas del fuego. Te me has adelantado un poco, Dolores, porque os iba a preguntar dónde se va a poder frenar esta transferencia / delegación, ¿no? Pues posiblemente va a ser en la votación que va a tener que existir en el Congreso de la proposición de ley, que es donde se van a tener que pronunciar los distintos partidos políticos. Y en estos momentos yo creo que está clara la posición del Partido Popular, yo creo que está clara la posición de Vox dentro de lo que se puede decir en estos momentos de lo que piensa Vox, pero no está nada clara lo que es la posición de los socios de gobierno, y no solo socios, sino miembros del gobierno, en este caso Sumar y por supuesto Podemos. Como bien apuntaban nuestros invitados, esto está ocurriendo en España, pero no vivimos solos. En ese contexto europeo va nuestro siguiente tema. Trump confirma su apoyo a Putin frente a Ucrania y deja a Europa a su suerte. Suspende el envío de armas y el apoyo con inteligencia. La razón. Trump suspende la ayuda militar. Ante esta decisión, Francia da un paso al frente y se ofrece a liderar Europa. CNN. Francia estudia proteger a sus aliados con su arsenal nuclear. El País. Macron a los franceses. Rusia no se parará en Ucrania. El Huffington. Francia se vuelca con Ucrania ofreciéndole información de inteligencia. France 24. Macron aboga por la defensa de Ucrania y un rearme masivo de Europa. ¿Qué puede hacer Europa en esta situación? ¿Son suficiente medida disuasoria los arsenales de Gran Bretaña y Francia? ¿Tiene razón Macron al denunciar que Putin no parará en Ucrania? ¿Qué opinan Alemania y España? Y nuestros invitados, se lo preguntamos. Situación muy complicada en estos momentos en el panorama geopolítico mundial, Dolores. Ni en los peores sueños se podía pensar cómo iban a ser esos primeros 43 días de Trump en la Casa Blanca. Y para tener una imagen hemos tenido en los últimos días dos hechos. Uno, la recepción que tuvo, por llamarlo de alguna manera, Zelensky en la Casa Blanca, donde fue
humillado y maltratado, y luego el discurso de Estado de Trump en el Congreso la semana pasada, donde hizo un alarde de sí mismo, es decir, puso sobre la mesa todas sus características egocentristas y narcisistas, y esa disposición de no pararse ante nada. Ha roto las reglas, todas las reglas de la Casa Blanca que se habían impuesto en la era Biden, ha roto con la ONU y está dispuesto a no financiar a la OTAN, y se ha posicionado claramente al lado de Putin, y esa es una realidad. Ha roto con sus aliados nacionales. Él ha roto el tablero de la geopolítica española mundial y europea, y lo que intenta es hacer una forma de política montada en la controversia, en la confrontación, y en lugar de en el diálogo y la búsqueda de acuerdos, en el uso de la fuerza y de la autoridad, muy típico de su forma de ser, en ese afán de ser el líder mundial. Europa tenemos un serio problema, y creo que lo tenemos en primer lugar porque yo estoy de acuerdo que el objetivo de Putin, no sé si de Estados Unidos, pero sí de Putin, no es Ucrania, es buena parte de Europa también en ese ideal imperialista que él mantiene. Y eso es muy preocupante, y por lo tanto Europa se tiene que unir para garantizar la seguridad de Ucrania, la seguridad de Europa, y también para el retomar el mantenimiento y la seguridad de las relaciones comerciales. Evidentemente el mundo en estos momentos es multiglobal y nadie puede vivir sin convivir con nadie. Y el problema ya no solo está en la guerra de los aranceles, sino que yo creo que la política económica que va a tener que hacer Europa va a tener que ser mucho más dura, de confrontación también con Estados Unidos. Parece que en las últimas reuniones que ha habido de líderes europeos se han dado pasos hacia adelante, pero tenemos un problema muy serio en Europa que no está unida. Se llama Unión Europea, pero en esos momentos hay países que están muy posicionados más hacia el lado de Rusia que hacia el lado de Ucrania. Hablemos de Hungría, hablemos de Eslovaquia, pero es que en España tenemos un problema doble. Tenemos socios del gobierno y miembros del gobierno que claramente se han posicionado también más a favor de Putin que a favor de Ucrania. Y tenemos el problema también en España por el lado de la derecha, con ese posicionamiento de Vox con Trump, que no con Putin directamente, pero sí con Trump, y por lo tanto en esa mezcla de alianzas. Por lo tanto, la dificultad para llegar a acuerdos que va a haber en la Unión Europea va a ser muy grande. Parece que sí hay acuerdo entre los grandes países de aumentar el presupuesto de defensa, pero también con una cierta sorna Estados Unidos ha contestado que van tarde, porque eso no se construyó de un día para otro. Y mientras tanto, desde Estados Unidos están tomando decisiones que van a poner a Ucrania en una situación muy difícil. La retirada, el apagón informativo de lo que son las centrales americanas va a afectar al poder conocer lo que son los movimientos de Rusia, y la coloca en una posición de debilidad que la puede aprovechar evidentemente Putin. Y por otra parte, la no aportación de armamento estadounidense va a ser muy difícil poderlo cubrir con lo que son los dispositivos europeos a corto plazo. Por lo tanto, la situación es complicada. Queda la esperanza del ofrecimiento que ha hecho Zelensky, ¿no?, a Trump, de buscar un punto de acuerdo para la paz, pero en estos momentos yo no sé si Trump está muy dispuesto a escuchar a nadie más que a sí mismo en esa posición de fuerza, y la verdad es que la situación es complicada, pero está claro que tenemos que hacer de la necesidad virtud, y Europa va a tener que encontrar esos puntos de unión para hacer frente y preparándonos para lo que puede venir. También es cierto que yo pienso que la alianza de Trump con Putin es una alianza efímera, que es en estos momentos una alianza de interés, y Estados Unidos va a tener que volver a la senda de la normalidad, porque si no, ¿quién lo va
van a acabar pagando también va a ser la política interior de Estados Unidos. Una cosa es la política exterior y otra cosa es la política interior, y evidentemente va a ser muy difícil que todas esas medidas comerciales que está tomando arancelarias no las acaban pagando los propios estadounidenses y tenga que frenar. Pero de entrada es verdad que ha jugado con la sorpresa, con el desconcierto, y está revolucionando lo que es la política internacional. Y mientras tanto, China, por si acaso, también ha aumentado su presupuesto de defensa para seguir rearmándose, estando a verlas venir. José Ángel. Se suele decir que las crisis son momentos para crecer. Cuando estás dentro de una, pues esa frase te parece arrojadiza y un jarro de agua fría. Pero muchas veces es así. Son los momentos críticos y los momentos complicados los que te permiten tomar decisiones que quizás en otros momentos estás más preocupado por los tapones de las botellas y por otras medidas pues banales frente a medidas estructurales. Es verdad que el jarro de agua fría de Trump pues ha dejado a muchos muy frío, pero era algo previsible porque ya lo había anunciado en su campaña electoral, que él quería acabar con la guerra en Ucrania y que no estaba de acuerdo con la política que había seguido Biden. Por otras razones, ¿no? También se entremezclaban porque Ucrania no había pasado determinada información sobre la familia de Biden, etcétera, ¿no? Eran una mezcla rara dentro de la cabeza del presidente norteamericano que como muy bien ha explicado Dolores, pues lleva una política muy personalista, en este caso no contestada por miembros de su gobierno, aunque los tiene de peso, que en este caso son más vasallos que contrapesos, y con un Partido Demócrata muy tocado por la situación electoral. Pero bueno, eso cambia y muy posiblemente esa situación sea efímera porque Estados Unidos tiene intereses y sus intereses es difícil que casen con una potencia tan poco de fiar como Rusia por Putin, no por los rusos, por Putin y por las ansias imperialistas que tiene el gobierno de Putin o que tiene otros gobiernos, es decir, son primeras espadas que es difícil que estén coordinados. Es decir, es una relación muy personal y muy efímera, muy del momento, que posiblemente y esperemos cambie. Pero como digo, es un momento para Europa y no tiene por qué ser un mal momento. Había una reacción muy buena, ha sido una reacción muy buena, tanto de Francia como del Reino Unido. A los pocos días, por no decir a las pocas horas de suceder el escandaloso espectáculo de el despacho Oval, ¿qué se dirá internamente si lo público que se ve es lo que pasó allí? Simplemente es tremendo. Pero a las pocas horas ya estaba el primer ministro del Reino Unido recibiendo a Zelensky y, por supuesto, Francia aportando posibles soluciones. Y estos dos países no son poca cosa. Por mucho que diga el vicepresidente Vance que no han entrado en combate, por suerte, gracias a Dios, no han entrado tanto en combate, pero el Reino Unido se las ha tenido tiesas con Rusia y tiene un poderío importante, y Francia está metido en muchos enjambres en muchos países de África, con mejor o con peor fortuna, pero son dos estados nucleares y potencialmente fuertes. Pero ahí también faltan otros países, como es Alemania, que no está porque no tiene un primer ministro todavía nombrado, pero ya está diciendo que el mundo no le va a esperar, y ya los socialdemócratas y los conservadores ya se han puesto de acuerdo para hacer gobierno. ¿Qué diferencia frente a España? Cuando hay temas internacionales y temas importantes como el crecimiento de Alemania, ahí están los políticos alemanes para tratar de remar juntos. Y por supuesto hay otros como Polonia, que también está invitado, y Países Bajos y Dinamarca. No nombra a España, porque la situación de España, como bien ha dicho Dolores, es complicadísima. Pero Europa, y digo Europa, no la Unión Europea, ha dado la cara, y eso es muy importante. Es decir, ¿y qué ha dicho Europa? Pues evidentemente que va a seguir ayudando a Ucrania. Y eso es muy buena solución. Primero, que aunque la Unión Europea, por razones que se pueden comentar de otra manera, aunque evidentemente la presidenta de la Comisión esté allí y evidentemente haya la presidenta de la Unión Europea esté allí, etcétera, y haya una presencia de las instituciones de la Unión Europea, como también hay países que no están por la labor, como por ejemplo Hungría, pues hay que buscar mecanismos alternativos. Y ahí están esos mecanismos alternativos en los que, por
por cierto está el Reino Unido, que no es Unión Europea. Entonces, Europa buscará la solución, Europa tiene una capacidad de crecer y ya ha dicho dos mensajes claros. La primera es públicamente apoyar a Zelensky y segundo, que no va a dejar militarmente solo a el pueblo ucraniano. Son dos medidas potentes. Habrá que ver cómo se articula eso. Y por tanto habrá que ver cómo responden todos los países, pero la respuesta ha sido rápida y ha sido dentro de lo que se puede ser uniforme. Otra cosa es que si la Unión Europea tiene 27 países y hay varios, por ejemplo, o uno que no está de acuerdo, pues hay que buscar mecanismos alternativos de los países disponibles o dispuestos a ir con velocidad. Y esos países son potentes. Y muchas veces Europa tiene que tener fe en sí misma. Cuando estamos hablando de países como Alemania, como Francia, como Dinamarca, como Países Bajos, como Polonia, y el apoyo, aunque no esté en la Unión, del Reino Unido, eso es a nivel mundial, se tiene un peso y una credibilidad importante. Hay que saber explotarlo, hay que coordinarse y ahora hay que poner las bases de la defensa que se ha hecho. Es decir, ahora hay que bajar de las declaraciones a ponerlo a nivel de leyes, a nivel de presupuesto, etcétera. Ese es el trabajo difícil que no se debe abandonar. Pero por lo menos hay que ver los puntos positivos y a verlos los hay. Importante, querías añadir. No, simplemente iba a decir que además una de las cosas buenas que hemos visto es ese acercamiento del Reino Unido a Europa una vez más, porque durante un tiempo lo hemos tenido muy apartado y muy alineado con lo que era Estados Unidos, y no cabe duda que Europa, con todas sus limitaciones, sigue siendo una gran potencia, un gran continente, y que siempre ha tenido ese papel de árbitro, ¿no?, entre Oriente y Occidente, y es una oportunidad para demostrarlo. Y en España tenemos una negociación cara a cara con Estados Unidos, que son nuestras bases militares, que a ver cómo se trata el tema, porque es cierto que Trump la tiene tomada con España en estos momentos, aunque solo sea por el gesto de eliminar el español como idioma cooficial en Estados Unidos, o querer eliminar todo lo español. Por lo tanto, quizá también habrá que utilizar, ¿no?, las armas y los recursos que tenemos. Desde luego. Importante también ese matiz, que la iniciativa no haya partido de la Unión Europea, de Ursula von der Leyen, sino de ese eje Francia, Reino Unido y la intención de Alemania, que en estos momentos está en esa situación interna particular. Hasta aquí hemos llegado en este repaso, en este viernes. Dolores Serrat, muchas gracias. Como siempre, un placer. José Ángel Jimeno, gracias por estar con nosotros. Igualmente, gracias. Y ese ha sido el repaso y el análisis en profundidad de algunas de las noticias más destacadas que hemos leído esta semana, tanto a nivel nacional como internacional.